En el corazón del paisaje intemporal de Jordania y entre las antiguas ruinas de Petra, se acaba de descubrir algo de gran importancia. No es el oro ni las joyas preciosas lo que roba el protagonismo, sino algo mucho más extraordinario. El 3 de marzo, 2011, el Jewish Chronicle anunció el descubrimiento de docenas de libros negros de Jordania. Libros diminutos, erosionado por los siglos. Estas maravillas en miniatura encierran en sus frágiles páginas una riqueza de conocimientos incalculables a la espera de ser revelados. Estos libros pueden contener referencias a Shimon Bar Kokhar, líder militar de la Segunda Guerra Judía contra Roma en el 130 SCE. Pero ¿qué sabiduría olvidada se esconde entre las páginas de estos libros antiguos? ¿Podrían ser la clave para desvelar los secretos de nuestro pasado? Acompáñenos a explorar los diminutos libros más antiguos que la propia Biblia que se acaban de encontrar en Jordania, que contiene una sabiduría sin precedentes. Los misteriosos libros de plomo. 70 libros de plomo acaban de ser descubiertos. Fascinantes sobre la fe cristiana. Estos textos antiguos, no más grandes que las tarjetas de crédito, están unidos por anillos metálicos. Los estudiosos creen que fueron escritas por los primeros cristianos y están ansiosos por profundizar en su contenido. Ya, se han examinado algunos de estos libros, revelando símbolos y palabras que representan la crucifixión y resurrección de Jesús. Como los rollos del Mar Muerto descubiertos en 1947, estos pequeños libros están destinados a reshopi la historia cristiana. Aunque su finalidad exacta sigue sin estar clara, en ellos se mencionan los nombres de Jesús y Simón. Este Simón podría ser o bien el que ayudó a Jesús en su camino a la cruz, o Simon Bar Kokhba, un líder rebelde contra Roma. Los expertos especulan que estos libros, posiblemente de miles de años de antigüedad, pueden ser los códices perdidos del Apocalipsis. Encontrado en una cueva de Jordania, donde los refugiados cristianos buscaron refugio tras la caída de Jerusalén en el año 70 d.C. Estos libros se unen a una serie de descubrimientos significativos, entre ellos las tablillas, pergaminos y artefactos. Entre las páginas, los símbolos de las palmeras y la menorá judía están grabados en paleohebreo, una lengua anterior a Cristo. Un análisis más detallado revela rastros de arameo, el lenguaje de la época de Jesús. Este extraordinario hallazgo promete profundizar nuestra comprensión del cristianismo primitivo y su contexto cultural. La presencia de dos lenguas distintas en estos libros indica que fueron escritos en épocas diferentes. Tras un examen más detallado, los eruditos también descubrieron restos de caracteres griegos en los textos. Mientras los investigadores analizaban incansablemente los libros, se produjo un gran avance cuando el doctor Samuel Sinner observó caracteres hebreos inusuales. Estas letras clave, dispuestos en una cuadrícula, permitió al equipo descifrar partes del texto leyéndolas en diagonal, arriba, abajo, izquierda y a la derecha. Entre los símbolos judíos encontrados en los libros había 7 lámparas ramificadas, un cuenco de ofrendas del templo, estrellas de 8 puntas y una cruz inclinada en diagonal. Pero el descubrimiento más sorprendente fue un retrato de Jesús, el primero de este tipo encontrado en textos tan antiguos. Los eruditos especulan que esta imagen fue creada por alguien que vivió durante la vida de Jesús, que lo representa con una corona de espinas y etiquetado como el Salvador de Israel. La representación de las lámparas de 7 brazos era especialmente llamativa, ya que se considera un objeto sagrado en el culto judío. Su inclusión en los libros desafía las creencias judías tradicionales y añade otra capa de intriga a este notable hallazgo. Esta menorá de 7 brazos era un objeto sagrado que se guardaba en el lugar más recóndito del templo, conocido como el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía entrar en este espacio sagrado y contemplarlo. Por eso resulta bastante desconcertante para los investigadores encontrar una representación de este objeto sagrado en estos libros antiguos, sobre todo teniendo en cuenta que se creía que eran los propios muebles de Dios, y estrictamente fuera de los límites de cualquiera que no fuera el sumo sacerdote. El descubrimiento de esta imagen prohibida plantea interrogantes sobre por qué se sellaron muchos de estos pequeños libros. Es posible que la inclusión de un símbolo tan sagrado se considerara inapropiada para el público, lo que lleva a esconder los libros de miradas indiscretas. Esto añade una interesante capa al misterio que rodea a estos notables artefactos. Descifrar la historia mediante pruebas científicas. En marzo de 2011, David Elkington, académico e investigador de renombre, hizo un anuncio público reclamando la propiedad de los misteriosos libros de plomo. Para él,
Este descubrimiento marcó un momento crucial en su carrera, ya que consideraba estos libros como posiblemente uno de los hallazgos más importantes de la historia cristiana. Sin embargo, rápidamente surgieron dudas sobre su autenticidad, especialmente de las autoridades jordanas, que ya habían encontrado artefactos similares con anterioridad. En consecuencia, el Departamento de Antigüedades jordano incautó la colección e inició investigaciones para verificar su autenticidad. La autenticidad de estos libros de plomo sigue siendo objeto de intenso debate entre los expertos. Algunos estudiosos y arqueólogos se muestran escépticos sobre su origen y antigüedad, lo que sugiere que podrían ser falsificaciones modernas o engaños elaborados para engañar a los eruditos y obtener beneficios. Los críticos señalan incoherencias en el lenguaje, una peculiar mezcla de símbolos, y la falta de fuentes conocidas como razones para dudar de su autenticidad. Por otro lado, los partidarios de la autenticidad del libro sostienen que poseen características compatibles con artefactos antiguos. Destacan la presencia del paleohebreo y el arameo, el uso de metales antiguos y técnicas de encuadernación, y el descubrimiento de símbolos judíos y cristianos como prueba de su autenticidad. Estos defensores creen que los libros pueden haber formado parte de textos religiosos de las primeras comunidades cristianas o de escritos personales. Para zanjar el debate, los investigadores necesitaban realizar exámenes exhaustivos de los materiales, incluida la datación por radiocarbono, análisis de tinta y estudios paleográficos de las inscripciones. Además, desprecintar los libros restantes podría ofrecer información adicional y resolver potencialmente las dudas sobre su autenticidad. Sin embargo, la apertura de los libros sellados supuso un reto importante. Requieren técnicas delicadas para preservar su contenido sin causarle daños. 9 grupos de becarios se embarcaron en una misión intensiva, planificando y ejecutando cuidadosamente una serie de pruebas con los extraños y diminutos libros de plomo. Su principal objetivo era determinar la edad del propio plomo, que contenía la clave para desentrañar los orígenes y la autenticidad de las inscripciones halladas en su superficie. Los estudiosos reconocieron que si se pudiera demostrar que el metal es tan antiguo como se cree, sugeriría que los escritos en él fueron probablemente inscritos alrededor del mismo período. Para poner en marcha su investigación, los estudiosos se centraron en observar la presencia de radiación activa que emanaba del metal. Entendían que si el metal no mostraba radiación activa, sería incuestionable que no es un producto de la era moderna. Profesor Webb, uno de los estimados investigadores que participaron en el proceso de pruebas, explicó que el lead contiene de forma natural un isótopo radiactivo que se desintegra gradualmente con el tiempo tras su extracción. Además, lead puede absorber polonio radiactivo del aire, un proceso que se intensificó tras el lanzamiento de la primera bomba atómica en 1945. Como resultado, todos los metales forjados en el mundo desde entonces contienen trazas de polonio radiactivo. Por lo tanto, si los pequeños libros de plomo no mostraban rastros de polonio radiactivo, indicaría que se crearon hace más de 100 años, anterior al año 1945. Sorprendentemente, los resultados de las pruebas confirmaron que los libros de plomo estaban totalmente libres de polonio radiactivo. Este hallazgo fue corroborado por un análisis metalúrgico realizado por la Universidad de Surrey, que concluyó que el plomo utilizado en los libros tenía sin duda no menos de 100 años. Los resultados combinados de las pruebas recientes no han dejado lugar a dudas sobre la posibilidad de una falsificación moderna, a pesar de cierto escepticismo sobre la autenticidad de estos libros. Pruebas recientes indican claramente que el plomo utilizado en los libros corresponde al de la antigua Roma. Significativamente, la composición del plomo utilizado en los libros difiere mucho del plomo moderno, con características únicas que nunca antes se habían encontrado o estudiado. Se descubrió que el plomo era muy impuro y propenso a fracturarse, a diferencia de la durabilidad de los plomos modernos. Bajo examen microscópico, los conductores mostraban signos evidentes de envejecimiento, con impurezas cristalinas adheridas a la superficie y agujeros microscópicos en el interior del material. Estos procesos de envejecimiento suelen tardar 1800 años o más en manifestarse. En consecuencia, se puede concluir razonablemente que los libros principales fueron escritos efectivamente por los primeros cristianos del siglo I. Con la autenticidad de los libros firmemente establecida, se convierten en dignos temas de estudio por parte de eruditos e investigadores deseosos de explorar la información compartida por los primeros cristianos. Ahora, surge naturalmente la siguiente pregunta: ¿por qué se crearon los libros? Además,
Muchos de los libros fueron sellados intencionadamente, indicando la intención de salvaguardar su contenido. Esto ha despertado la curiosidad de los investigadores, lo que les lleva a profundizar en las motivaciones de su creación. Secretos de los primeros cristianos al descubierto. Al examinar la encuadernación distintiva de los libros, asegurado con anillas en los 4 lados, algunos investigadores han propuesto una teoría interesante. Sugieren que estos libros podrían no haber estado destinados al estudio regular, sino para su custodia, quizás sirviendo como talismanes. Además, ciertas formas de letras apuntan a un origen posterior a 135 de nuestra era, lo que lleva a especular con la posibilidad de que el contenido haya sido copiado de fuentes aún más antiguas. Está claro que estos códices se elaboraron cuidadosamente para preservar su contenido a lo largo de generaciones y salvaguardar un valioso tesoro de conocimientos para el futuro. A medida que los eruditos profundizan en los misterios que encierran estas antiguas páginas, se embarcan en un viaje para descubrir las profundas verdades y enseñanzas que la primitiva comunidad cristiana trató de transmitir a través de los tiempos. Entre ellas, Philip Davis, distinguido profesor de estudios bíblicos en la Universidad de Sheffield, le llamó la atención una imagen dentro de los libros. Davis describió una escena con iconografía cristiana, con una cruz prominente en primer plano y lo que parecía ser la tumba de Jesús detrás. Junto a la tumba había una pequeña estructura con una abertura sobre el telón de fondo de las murallas de la ciudad. En una inspección más cercana, Davis se fijó en los complejos detalles de las paredes, similar al trazado de Jerusalén. De esto, dedujo que las imágenes representaban una escena de crucifixión cristiana que se desarrollaba fuera de las murallas de la ciudad. Una representación conmovedora y simbólica. Sin embargo, en medio de la excitación académica por estas revelaciones, surgió la preocupación por el destino de los libros. Había un temor evidente a que las autoridades israelíes, que tenían la custodia de los libros, podrían tener la tentación de vender partes de ellos en el mercado negro o incluso destruirlos. No obstante, estas preocupaciones no disuadieron del implacable análisis de los minúsculos libros de plomo. Dr. Margaret Barker, antiguo presidente de la Sociedad para el Estudio del Antiguo Testamento, arrojar luz sobre el significado de los libros sellados en el contexto de los textos antiguos. Se refirió al libro del Apocalipsis, que habla de un libro sellado que solo el Mesías podría abrir. Profundizando en este tema, Dr. Barker menciona otros textos de la época que aluden a libros sellados de sabiduría y a una tradición secreta transmitida por Jesús a sus discípulos más cercanos. Estos sorprendentes indicios de conocimientos ocultos en los libros principales no hacen sino aumentar la fascinación que rodea a su contenido, inspirar a los estudiosos para que continúen su búsqueda de la comprensión. Dr. Las ideas de Barker arrojan una profunda luz sobre el contexto de este notable descubrimiento. Sugiere que las imágenes de los códices apuntan a un origen hebreo cristiano, prometiendo desvelar una nueva y dramática comprensión de un periodo crucial pero desconcertante de la historia. Haciéndose eco del doctor, los sentimientos de Barker, David Elkington insistió en la importancia de conservar intacta la colección, reconociendo su potencial para cautivar a un público internacional con sus revelaciones a través de un estudio y un análisis minuciosos. Estudiosos e investigadores han elaborado un relato convincente sobre la finalidad de estos pequeños libros de plomo. Eran testimonios copiados solemnemente para dar fe de las verdades pronunciadas por el propio Mesías. Profundizar en el contenido de los libros. Los investigadores han descubierto un mensaje de profundo significado. Los personajes y las imágenes que se entretejen a lo largo de las páginas sirven de anuncio, llegando a través del tiempo para anunciar la inminente llegada del rey mesiánico. Entre las palabras inscritas en los libros hay promesas de liberación de los confines del mundo actual. Una visión de libertad de las cargas de los impuestos del César y una gran visión del dominio global del Salvador. Estas revelaciones apuntan a un acontecimiento transformador, indicando una nueva era de liberación espiritual y soberanía divina. Como el doctor, Margaret Barker examinó detenidamente los antiguos libros de plomo descubiertos en Jordania. Se embarcó en un viaje a través del tiempo, escudriñando los misterios inscritos en sus diminutas páginas. Basándose en su amplia experiencia con artefactos similares, compartió sus conocimientos sobre el contenido de estos misteriosos volúmenes. Muchas de las páginas que observó estaban estropeadas por los estragos del tiempo, con sus escritos borrosos por la corrosión. Sin embargo, entre las páginas gastadas y desgastadas, surgieron atisbos de ilustraciones claras, emocionantes indicios de la sabiduría que encierra. Estos libros de plomo
Subrayó, son notablemente pequeñas. A pesar de ser tan pequeño como una tarjeta bancaria, el peso de su contenido resonó a través de los tiempos. Compartir los detalles de uno de los libros de plomo probados. Dr. Barker destacó su antigüedad, declarando con certeza que no puede haber sido elaborado en los últimos 100 años. Con admiración, desplegó la narración contenida en sus páginas, ofreciendo un vistazo a un mundo del pasado preservado en el antiguo metal. Como el doctor, Barker se adentró en las páginas de los antiguos libros de plomo. Descubrió un fascinante método de inscripción. Cada personaje y diagrama se fundía directamente en las páginas de plomo metálico, creando impresiones en relieve que destacaban sobremanera. Este método distintivo hacía que cualquier cambio o adición al texto requiriera una cuidadosa refundición de la tablilla de plomo. Como resultado, las copias en poder del doctor, Barker y su equipo de eruditos se consideraban los originales o duplicados precisos de los antiguos escritos. Lectura en voz alta de las tabletas de plomo. Dr. Barker reveló el contenido de 2 páginas notables. Descubrir la sabiduría ancestral. En la primera página, a la que llamó página del oráculo. Dr. Barker encontró una impresionante representación de una menera, el sagrado candelabro de 7 brazos, con hojas que brotan de su base. Es probable que estas imágenes tuvieran un profundo significado simbólico, sugiriendo sabiduría oculta e iluminación divina. Pasar a la página siguiente. Dr. Barker describió un dibujo detallado de una abeja. Este símbolo de la abeja aludía a temas industriales, comunidad y la realeza, ya que las abejas se asociaban a menudo con la realeza en las culturas antiguas. Continuando su exploración, Dr. Barker abrió otro libro de pistas, esta del tamaño de 2 tarjetas bancarias juntas. Toma, reveló una página adornada con una menorá distinta, sus ramas complejamente interconectadas. Filas de cruces decoraban la parte inferior. Cada símbolo representa complejas capas de significado entretejidas en estos textos antiguos. A través de sus lecturas, Dr. Barker ofreció una tentadora visión del rico simbolismo y los profundos mensajes grabados en las páginas de los diminutos libros de plomo, invitando a estudiosos y aficionados por igual a desentrañar sus misterios. Inicialmente, la disposición de los diagramas y los caracteres en los libros metálicos dejó a muchos perplejos, apareciendo como un revoltijo de símbolos aparentemente aleatorios. Algunos los descartaron como meras colecciones de palabras mágicas o talismanes hasta que el doctor Samuel Zenner, amigo del doctor Barker, hizo una observación crucial. Zenner observó que ciertas palabras no estaban dispuestas en líneas tradicionales, sino que formaban triángulos y grupos. Profundizando, discernió que algunas letras representaban más de una letra del alfabeto hebreo. Este avance impulsó al doctor la imaginación de Barker, proporcionando la clave para encajar el intrincado rompecabezas de los libros principales. Inspirado en los escritos del antiguo erudito judío Ben Sira, que escribió su sabiduría en Jerusalén hacia el 200 a.C., Dr. Barker encontró una orientación inestimable. Ben Sira había escrito: contempla todas las obras de Dios. Todos están en parejas, uno enfrente. Partiendo de esta idea, Dr. Barker descubrió un patrón fascinante en los libros principales. Descubrió que ciertas palabras sencillas, cuando se organizan en triángulos, tenía una imagen especular exacta que formaba otra palabra, creando un par de palabras, uno frente al otro. En esta revelación, Dr. Barker descubrió una profunda simetría y dualidad entretejidas en el tejido mismo de las inscripciones del libro principal, desvelando una capa más profunda de significado y comprensión de la antigua sabiduría que contenían. Como el doctor, Barker profundizó en los patrones de los libros principales. Descubrió una fascinante historia de antigua sabiduría codificada en sus páginas. Examinando las páginas, discernió una profunda simetría en la disposición de los caracteres, especialmente en la página del oráculo. Observó que cada palabra dentro de estos patrones tenía una imagen especular precisa, creando una danza simétrica de significados en torno a las formas centrales. Revelando sus hallazgos, Dr. Barker desveló un total de 21 patrones complejos solo en la página de Oracle, cada uno cuidadosamente construido. Pero la profundidad de este descubrimiento no acabó ahí. Calculó que la página del oráculo contenía hasta 200 de esos complejos patrones, cada uno de los cuales encierra capas de significado simbólico. Dr. Barker propuso que la información conservada en la página del oráculo se remontaba a la época del primer templo de Israel, el gran edificio del rey Salomón. Propuso que tras la expulsión de la nación del templo de Salomón,
sacerdotes y profetas inscribieron la sabiduría antigua en los patrones del libro de plomo. Estas pastillas de plomo, explicó, proporcionó información sobre las perspectivas del antiguo sacerdocio, reflejando sus reflexiones sobre la actualidad y sus aspiraciones para el futuro. Muchos escritos se inspiraron en las palabras proféticas de Isaías, entrelazando promesas divinas y reflexiones espirituales. Tras una investigación más profunda, Dr. Barker reveló que los patrones de la página del oráculo contenían una profunda narrativa. La presencia del Espíritu Santo, el paraíso del Edén, y la llegada anticipada del Mesías. Dentro de esta intrincada red de símbolos y significados, Dr. Barker descubrió un tesoro de sabiduría antigua que ofrece una visión de las profundas creencias y visiones del antiguo sacerdocio. Como el Dr. Barker siguió explorando los libros de pistas, descubrió en sus páginas una cautivadora mezcla de geometría y sabiduría ancestral. Los intrincados patrones geométricos sugerían una forma anterior de lo que hoy conocemos como principios pitagóricos, añadiendo una capa de misticismo matemático a los textos. En el corazón del antiguo desierto de Jordania, se acaban de encontrar libros diminutos más antiguos que la Biblia, que contiene conocimientos sin precedentes. Estas maravillas en miniatura guardaban secretos largamente olvidados, escrito en una lengua perdida en el tiempo. Mientras los eruditos hojeaban las delicadas páginas, desenterraron conocimientos sin precedentes ocultos en los intrincados símbolos y textos crípticos. Cada libro susurraba historias de civilizaciones olvidadas, sabiduría ancestral codificada en cada trazo de la pluma. Las leyendas hablaban de una ciudad perdida, enterrado bajo las arenas movedizas, donde antaño los sabios profundizaban en los misterios del universo. ¿Podrían ser estos pequeños tomos la clave para desvelar sus secretos? Entre los volúmenes polvorientos, destacó uno, un libro encuadernado en plomo, su cubierta grabada con símbolos de poder e iluminación. A medida que pasaban las páginas, el aire crepitaba de expectación, porque entre sus antiguos pliegues se encuentra la respuesta a las grandes preguntas de la humanidad. En la tranquilidad del desierto, bajo el sol abrasador, los pequeños libros susurraban sus secretos a quienes se atrevían a escuchar. Una mirada a un mundo olvidado y a un futuro por descubrir. ¿Pero por qué permanecieron ocultos durante tanto tiempo? Háganos llegar su opinión en los comentarios. Artesanía antigua en libros de plomo. Por otro lado, la página B muestra los nombres de los profetas que vivieron en el exilio al este del río Jordán. Estos escritos constituyen un tesoro de sabiduría ancestral. Tanto en la página Oráculo como en la página B, los motivos ilustran las experiencias de exilio de los profetas y sus recuerdos de la ciudad santa, Jerusalén. Además, los libros de plomo arrojan luz sobre los sacerdotes originales del templo, revelando una emocionante conexión con el reino de la metalurgia. Resulta evidente que los propios sacerdotes eran hábiles trabajadores del metal, un hecho a menudo perdido o pasado por alto en la traducción a lo largo de las escrituras hebreas. En las escrituras hebreas, la palabra sarif, que significa jefinar, aparece con frecuencia, que simboliza un elemento de juicio. Viniendo de estas escrituras, es evidente que el Señor es representado como un refinador, utilizando terminología como fundir las escorias, en Isaías capítulo 1, versículo 25, y refinándolos como se refina la plata. En el capítulo 13 de Zacarías, en Malaquías capítulo 3, versículo 3, se utiliza un lenguaje metalúrgico similar para describir al Señor como refinador y purificador de la plata, encargado de purificar a los hijos de Leví. En particular, la visión de Isaías dentro del templo, como se describe en el capítulo 6 de Isaías, incluye la presencia de serafines. Sin embargo, al examinar las letras dobles que se encuentran en los libros de plomo, se descubre que estos serafines también podrían interpretarse como fundidores. Aunque las palabras hebreas para serafín y fundidor se escriben de forma diferente, la página del oráculo de los libros de plomo los presenta con idéntica ortografía. Este fascinante descubrimiento suscita especulaciones sobre la posibilidad de que el ser angélico que acercó un trozo de carbón caliente a los labios de Isaías fuera un fundidor. Dr. Barker profundizó en las implicaciones de Zacarías 1:18, sugiriendo una futura presencia de metalúrgicos en el templo.
término hebreo que designa a los trabajadores del metal, dobladillo. Tenía un doble significado, posiblemente refiriéndose a los trabajadores de la magia o a los que permanecen en silencio. Esta refinada interpretación aludía a la naturaleza mística y sagrada de su oficio, siendo el silencio un tema recurrente a lo largo de los libros principales. Dr. Barker propuso que este silencio podría significar una comprensión espiritual más profunda o un conocimiento sagrado más allá de las palabras. Además, la mención de Aarón, un hábil metalúrgico que fabricó el becerro de oro, y más tarde el mobiliario del tabernáculo, refuerza el vínculo entre el sacerdocio y la artesanía del metal. Desentrañar viejos enigmas. Curiosamente, los libros principales también hacen referencia a la tumultuosa época del rey Josías, una figura crucial en la historia de Israel a finales del siglo VII a.C. Los escritos inscritos dentro de las tablillas de plomo señalaban el reconocimiento del profeta Jeremías en el año 622 a.C., un año después de que el rey Josías iniciara los esfuerzos para librar a Judá y Jerusalén de la idolatría. A través de estas intrincadas conexiones de simbolismo, historia y la profecía, Dr. Barker desveló una rica historia de conocimientos ancestrales, destacando la interacción entre lo sagrado y lo ordinario, lo celestial y lo terrenal, dentro de las tradiciones de Israel. Dr. Barker trazó emocionantes paralelismos entre los relatos bíblicos de las visiones de Jeremías y los tumultuosos tiempos del rey Josías. En 2 Crónicas, capítulo 34, la agitación del templo provocó la llamada de Jeremías a la profecía. Reflexionando sobre la primera visión de Jeremías, Dr. Barker destacó la importancia de la rama del almendro, sugiriendo que simbolizaba al sumo sacerdote del Señor y servía como signo de protección divina sobre Jeremías. Volviendo a la menos conocida segunda visión de Jeremías, Dr. Barker exploró su simbolismo, en particular la imagen de una olla hirviendo descrita como una olla soplada. Sorprendentemente, el término hebreo utilizado para designar una vasija soplada también se refería a un herrero trabajando, planteando la posibilidad de que Jeremías fuera testigo de la fundición del metal, tal vez como parte de las purgas de idolatría del rey Josías. Esta interpretación enlazaba con el papel fundamental de Josías como purificador y reformador, como se desprende de las palabras que le dirigió el Señor. En este complejo entramado de simbolismo y reflexión histórica, Dr. Barker descubrió una capa más profunda de significado en las visiones de Jeremías y las purgas de Josías. Sugirió que los libros principales ofrecían una visión de las realidades espirituales y prácticas de la época, mezclando los papeles del profeta, el cura y el obrero metalúrgico en el desarrollo de la narrativa israelí. Dr. El minucioso examen de las tablillas de plomo realizado por Barker desveló una fascinante relación entre las formas de escritura antiguas y sus equivalentes hebreos posteriores. Llamó la atención sobre la presencia de letras dobles arcaicas en la parte izquierda de cada página, emparejados con sus homólogos hebreos posteriores a la derecha. Cada página de las tablillas de plomo contenía 7 filas de estos caracteres, formando una disposición críptica pero sistemática de símbolos. Dr. Barker se centró en un ejemplo en el que una letra arcaica podía interpretarse como una A o un Yan en la escritura posterior, o incluso ambas cosas. Explorar las posibilidades. Demostró cómo estas letras emparejadas podían formar palabras y frases intrigantes. Por ejemplo, ofreció la secuencia Alfon y Sin, que pueden reordenarse para formar Ish, que significa hombre, o Lur, que significa aceituna, y Urol, que sugiere un arroyo. De este modo, el Dr. Barker desveló el intrincado rompecabezas de las tablillas de plomo, en el que cada carácter y secuencia contenía múltiples capas de significado potencial. La presencia de letras arcaicas unidas a sus equivalentes hebreos posteriores revelaba un rico tapiz de sabiduría antigua que esperaba ser descifrado. A través de su meticuloso análisis, la doctora Barker ha iluminado las profundidades ocultas de las tablillas de plomo, invitando a estudiosos y aficionados por igual a embarcarse en un viaje de descubrimiento del simbolismo de las antiguas escrituras y de los conocimientos espirituales que contienen. Pasando a más descubrimientos intrigantes de las tabletas de plomo, Dr. Barker subrayó que una sola letra podía tener un doble significado, como el símbolo de un brazo, que también podría representar un doble. En la página de Oracle, hizo una observación sorprendente. Algunos caracteres pueden escribirse mirando a la izquierda o a la derecha, como las letras que se pronuncian como Delete o Gimel. Entre ellas, destacaron 3 personajes, con una hacia la derecha, mientras que las otras 2 de la izquierda estaban escritas de lado, en la dirección opuesta.
Entre estos personajes simbólicos de la página del oráculo se encontraba una gran representación de la propia menorá, que simboliza al Señor. Patrones intrincados se cruzaban en la lámpara central, revelando capas de significado sobre el Señor y el Mesías. Además, Dr. Barker destacó la aparición de la letra Aleph 3 veces junto a una letra griega omega invertida, que simboliza la vocal O. Cuando el Dr. Barker pasó a la página B, descubrió más tesoros ocultos. Señaló 3 letras, incluyendo B y Q o una R, representando a la raza. Estos personajes encierran significados intrigantes, añadiendo misterio a las tablillas. Volver a la página de Oracle. Dr. Barker explicó que la gran menora simbolizaba la cosmovisión del templo. Los caracteres sobre el cuadrado y la menora representaban el cielo, mientras que los de abajo simbolizaban la tierra. Cada ilustración estaba cuidadosamente colocada, proporcionando información sobre sus posiciones dentro del templo. Una característica notable de las pastillas de plomo ilustra aún más este concepto. Barker destacó un personaje del lado izquierdo de la menorá, que representa un brote o una rama. Este personaje parecía crecer hacia arriba desde la zona terrenal hasta el lugar santísimo. Invirtiendo la imagen al descender del Santo de los Santos, simbolizaba el favor divino. A la derecha de la menorá, la palabra reflejada para este personaje significaba brote o rama. Mientras ascendía, transmitió el mensaje, mi ingenio. Pero al descender, estos personajes revelaron un profundo mensaje. La persona conocida como la rama o el Mesías era también el testigo del Señor. Entró en el lugar santísimo y emergió con el conocimiento y el favor divinos, haciéndose eco de las palabras de Isaías. Resumiendo, el descubrimiento de estos extraordinarios volúmenes metálicos de la antigüedad ha permitido echar un vistazo a una época olvidada. A pesar de los problemas que plantean la corrosión y el deterioro, mediante un examen minucioso y la colaboración con colegas, Dr. Barker ha conseguido desentrañar patrones, pares e imágenes especulares dentro de estos volúmenes, arrojando luz sobre su misteriosa esencia. ¿Qué opina del descubrimiento de los libros principales y de su contenido? Háganos llegar su opinión en los comentarios.